los años apristas han establecido los aranceles y los impuestos. Luciana León, nada menos, Rómulo León no ha sido el único que ha hecho un contacto en el DF. A partir de ahora en Perú sabrán lo que es tener un banco que les dé buen servicio los 365 días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche, con créditos accesibles y que les dé intereses competitivos. Esta es una nota de TV Azteca del 28 de enero de este año. Los mexicanos tenían razones para estar contentos. Ese día terminó un largo proceso para su jefe, el multimillonario charro Ricardo Salinas Pliego, dueño de, evidentemente, TV Azteca, de las tiendas Electra y de, por supuesto, el Banco Azteca, que ese día, por fin, abría sus puertas en Perú. Consumir ahora y pagar progresivamente. Este es el secreto de todas las sociedades que han podido extender su riqueza. Era el final de una larga historia, de una historia de perseverancia, una historia que había empezado 3 años antes. Retrocedamos hasta el lejano año del 2005. Era un mundo extraño. La cumbia no estaba de moda, todavía no existía YouTube y Toledo aún era presidente. Y ese año, el 2005, el Banco Azteca intentó entrar al Perú, pero no pudo. En el gobierno anterior del presidente Toledo, el superintendente de banca, Juan José Martans, elaboró un informe donde recomendaba que no se le diera licencia a este banco, porque era un banco cuyo grupo empresarial tenía problemas con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Efectivamente, el Grupo Azteca había sido acusado por los Estados Unidos de fraude, un fraude de $109 millones. Fue el gran escándalo financiero del 2005. Finalmente, el grupo de Ricardo Salinas tuvo que negociar con el gobierno norteamericano y llegaron a un acuerdo en el que no aceptaban ni negaban el fraude, pero pagaban una multa y además ni Salinas ni sus socios podían volver a ser parte de ninguna empresa que cotice en la bolsa norteamericana. El fraude nunca quedó demostrado. Y así este señor se llama Luis Niño de Rivera, es el vicepresidente del Banco Azteca y hace un año fue invitado a La Hora N. En ese programa, un reportaje de Carla Ramírez empezó a jalar el hilo de la madeja. Referencia a las declaraciones de Carlos Brus, el congresista, de que usted habría favorecido al Banco Azteca. Y es aquí cuando hace su aparición el protagonista de esta historia, alguien a quien el multimillonario mexicano Ricardo Salinas considera un amigo personal. No me importa si su esposa o su madre tiene cáncer, igual lo voy a votar. El señor Hernán Garrido Leca, antes de ser ministro de Estado, fue representante en el Perú del Banco Azteca. Lo contrataron para tramitar la licencia para que el Banco Azteca pudiera trabajar en el Perú. Efectivamente, en el 2005, Hernán Garrido Leca se reunió con el superintendente de banca, Juan José Martans, para hacer lobby a favor del Banco Azteca. Mucho antes de que fuera ministro, mucho antes. Sí, claro, el gobierno anterior, ante la superintendencia. Sí, señor. Ante la superintendencia. Sí, señor. Pero el lobby del entonces simple ciudadano Garrido Leca no prosperó y Azteca siguió fuera del Perú. Hasta que Yo, Alan García, el amigo personal de Salinas, se convirtió en gobierno. Y en febrero del 2007, el gobierno despidió a Martans. Él todavía debió haberse quedado un par de años más, pero le pidieron su renuncia porque él persistía en su posición de que al Banco Azteca no había que darle licencia. Y alto funcionario del gobierno sí querían darle la licencia al Banco Azteca. Lo que sucedió luego del despido de Martans fue francamente insólito. El 18 de julio del 2007 nuevamente se publicó la solicitud del Banco Azteca para ingresar a la banca peruana y tan solo 23 días después, el 10 de agosto, la Superintendencia de Banca y Seguros le dio la autorización. Es decir, lo que el Banco Azteca no pudo en 4 años, lo logró en menos de un mes con este gobierno. Pero esta es la primera mitad de la historia. Alpamayo Entertainment. Los aficionados al cine saben qué es Alpamayo Entertainment, la inofensiva productora de dibujos animados fundada en 2004 por el entonces gordito Garrido Leca, junto a José Antonio Chanc, el futuro ministro de Educación, y Jaime Carvajal, el famoso lobista que ya estuvo implicado en escándalos durante el montesidismo y el toledismo. Pero hay otro detalle que pocos conocen. Según registros públicos, el año pasado a este exitoso trío se le unieron en el directorio de Alpamayo
dos mexicanos, Martín Luna Ortigosa y Mario San Román Flores. El primero es director general de Estudios Azteca y el segundo director general de TV Azteca, ambas empresas del mismo grupo, del Banco Azteca. Televisión Azteca distribuye la película Dragones, que es la segunda que hace Alpamayo, después de Piratas en el Callao. Y como apoderados de Alpamayo figuran los mexicanos Carlos Gesles y Javier Arnao, también trabajadores de Salinas en el Grupo Azteca. Todos estos cambios registrales se hicieron en la famosa notaría de Mónica Tambini, la esposa de Beto Curi e hija de Moisés Tambini, el ex jefe de los procuradores de este gobierno y ex abogado personal de Alan García. En resumen, resulta que Garrido Leca trabajó para un millonario grupo mexicano, un millonario grupo que un par de años después, cuando Garrido ya era ministro, invirtió en una empresa de Garrido Leca y que 7 meses después de invertir en la empresa del ministro, recibió luz verde para abrir un banco en el Perú. Y permitir que el gran crecimiento llegue a través de la palanca del crédito, que es consumir ahora y pagar progresivamente. Las conexiones mexicanas de Garrido Leca vinieron a cuento la semana pasada porque unos audios revelaron que solía conversar con otro amante de México, Rómulo León, en una salita al costado esperando que llegue Hernán Garrido Leca, y que además se había reunido hasta 3 veces con Canán, el de los petroaudios, el socio del mexicano Mario Díaz Lugo. Garrido Leca fue parte, aunque muy tangencial, del escándalo de hace unos días, pero de todas formas salió del Ministerio de Salud. Ojo, su socio y socio también del Banco Azteca, José Antonio Chang, sigue siendo ministro de Educación. Y esta fue la otra conexión mexicana de este gobierno. Igual que en el reportaje de Rómulo y Luciana León, esta historia solo pretende ser el inicio de una ranchera que Garrido Leca tarde o temprano tendrá que cantar.